un fiscal que no ha investigado ese caso, que no conoce ese caso y que le llega con el plazo al límite, es sumamente peligroso. ¿Sobre qué va a resolver un caso que no conoce? Esto también puede tener otra lectura. Quiero enfocarme en el caso Cocteles, no quiero tener tanta carga, o no quiero archivarlo yo, quiero que lo archive alguien más. Es posible, es posible. Es justamente por eso que utilizo como referencia la sentencia del Tribunal Constitucional para dar la apariencia que el responsable del posible archivo no es que sea yo, sino es el Tribunal Constitucional al emitir una decisión. En el caso de Arsenio Guardia, no hay la necesidad de extrapolar esta resolución a este caso, son completamente autónomos e independientes. Con lo cual también habría una lectura favorable para el doctor Arsenio Guardia, ¿no? Él podría decir yo indirectamente archivé también este caso. Sí, el propio proceso habilita el retiro de la acusación. ¿Podría ocurrir de que el fiscal Domingo Pérez, en el caso Cocteles, pueda retirar la acusación? Sería un acto que sin lugar a dudas sería muy cuestionable. Le puede terminar costando, creo yo, la carrera. ¿Y cuál es la consecuencia del retiro de la acusación? ¿La absolución inmediata? Sí, por supuesto, por supuesto. El retiro de la acusación tendría que justificar un sobreseimiento, un archivo de la causa y que finalmente se evidencie la inexistencia de responsabilidad penal. Doctor, le damos la bienvenida a la tribuna de entrevistas del EP. Muchas gracias, Francisco, una vez más agradecido de estar con ustedes en el portal más visto, más visitado por la comunidad jurídica de nuestro país para tocar este tema de interés nacional y bueno, de interés de la comunidad jurídica, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué es lo que ha pasado ayer, doctor Jorge Zúñiga Escalante? Domingo Pérez ha sido excluido, algunos dicen retirado, de la investigación contra Keiko Fujimori y ya no va a poder ver el caso Cocteles y esto se ha caído y vamos, se va a declarar su absolución inmediata de Keiko Fujimori debido a esto. Pero es lo más alejado de la realidad. Correcto, hay que aclarar esos puntos. ¿Es cierto? ¿En qué medida? No, definitivamente no es cierto. El caso Cocteles se mantiene en vigencia, sigue a cargo del fiscal José Domingo Pérez. Sin embargo, es de entender también que respecto a la señora Fujimori existen otros procesos. Uno de esos procesos, recordaremos, es el que se generó como consecuencia de la campaña electoral reciente, la que salió elegido el expresidente Pedro Castillo. Recordarán que en el marco de este debate se presentaron una serie de nulidades dentro del proceso electoral y que esto justificó el pago de muchas tasas onerosas ante el jurado electoral y en algún momento se cuestionó la procedencia del dinero que financió estas tasas, ¿no? A partir de ello se generó una investigación de lavado de activos, en tanto que la hipótesis fiscal era que este dinero tendría algún tipo de procedencia de carácter ilícito y que finalmente se incorporaba al sistema bajo un esquema de lavado de activos. Okay. ¿No? Entonces, y este caso estaba a cargo también del fiscal José Domingo Pérez, ¿no? Este caso no tiene absolutamente nada que ver con Lavajato. Ahora, justo reflexionando un poco sobre lo que conversábamos al inicio, en ese extremo, en puridad de lo que se conoce pareciera que no. Claro. Pero eso no quita que dentro del marco fáctico de la hipótesis fiscal podría ser que ellos habrían estimado que sí. Ya, se lo pregunto porque el fiscal Domingo Pérez pertenece al equipo especial del caso Lavajato. Correcto. O sea, está abocado única y exclusivamente a ver temas asociados o casos asociados a Lavajato. Correcto. Uno de los argumentos es que este caso, como otros, ¿no?, en donde el fiscal Domingo Pérez ha investigado o investiga, no estaban asociados al caso Lavajato, por ende no era competente. Correcto. Ahora, claro, menciono nuevamente, lo que pasa es que puede ser que dentro del marco fáctico, la hipótesis fiscal, sí hay algún tipo de vinculación con Odebrecht, que no es lo mismo que hay evidencia. Esto es, Fiscalía dice, señores, ese dinero que ingresó a las tasas, y estoy especulando porque no conocemos el contenido de esa carpeta fiscal, ese dinero que ingresó para el pago de estas tasas es dinero que se tenía guardado de la caja 2 de la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, ¿no? Y a partir de esa hipótesis construye una investigación y se mantiene dentro del equipo especial. Ahora, claro, podría ser que en el decurso de la investigación se determine, como pareciera, que no tiene vinculación con Odebrecht. Eso sumado a esta situación en la que dicen, oye, se cuestiona la imparcialidad del fiscal José Domingo Pérez, entonces él mismo dice, a fin de garantizar la imparcialidad de la investigación, entonces yo me inhibo a título personal y entonces que esto sea remitido a una fiscalía común porque dentro de esta investigación parece que no tiene ninguna vinculación con Odebrecht. ¿Ese es el caso del que el fiscal Domingo Pérez ha pedido que ser separado? Correcto, ese es el caso. Ok, para que eso se entienda, Domingo Pérez le tocó la puerta a Rafael Vela Barba, su superior, y le dijo, Rafael, yo ya no puedo llevar este caso porque he perdido objetividad. Correcto. Debido a esta sentencia del Tribunal Constitucional del caso de Arsenio Guardia, ¿debido a qué? En realidad, eso yo creo que es subjetivo. Hay que conocer la resolución en pleno. Lamentablemente no hemos podido, como tú sabes, conseguir la resolución en pleno. Sin embargo, me da la apariencia que la resolución del Tribunal Constitucional se está utilizando como gorro
para justificar ello, porque del parafraseo que se ha utilizado el parafraseo de la independencia en la labor fiscal, pero no así como que ésta tenga una relación directa. O sea, finalmente, lo que quiero decir es que el fiscal José Domingo Pérez podría haberse inhibido con o sin esta resolución. Sí, ¿no? O sea, lo que él ha hecho básicamente es, el Tribunal Constitucional acaba de sacar en una reciente sentencia que la imparcialidad significa esto. A partir de esto, en el presente caso, tomando en cuenta que yo ya acusé, podría generarse suspicacia o cuestionamiento respecto a mi imparcialidad. Por ello, a fin de garantizar la imparcialidad en el marco de la investigación, me inhibo, yo solicito a usted, señor fiscal superior Rafael Vela, me excluya de esa investigación y me inhiba para que yo pueda seguirla conociendo. Y entonces el fiscal superior Rafael Vela ha dicho, señor, sí, que se inhiba de manera excepcional. Claro. ¿Por qué dice de manera excepcional? Eso es importante. ¿Por qué es de manera excepcional? Porque no está en ninguno de los supuestos del ordenamiento legal. ¿No? Y por eso te decía que yo creo que la resolución del Tribunal Constitucional es más bien utilizada como una suerte de cita, marco de referencia, pero no porque tenga una vinculación con este caso. Ahora, para que esto se entienda aún más y bueno, evitar algunas malas informaciones que por ahí han estado circulando. A ver, el criterio, según una publicación del Diario de la República que ha circulado el día de ayer, que me parece bastante rigurosa por los datos que se desarrollan aquí se indica de que, claro, el criterio fue como yo ya, fiscal Domingo Pérez, acusé, ¿no? En el caso de Cócteles, y cuando uno acusa, ya el fiscal acusa, pierde imparcialidad, ya deja de ser... Yo tengo mis serios reparos con ello. ¿Con esa posición? Sí, ya, por supuesto. pero quiero terminar de hilar la idea para que se entienda, y yo conozco esa posición que discrepa con que el fiscal pierde imparcialidad luego de la acusación, pero hay que también explicarla. A ver, Fiscalía pierde imparcialidad luego de que acuse, y como Domingo Pérez dice, yo ya acusé, en el caso Cócteles, entonces ya ha perdido imparcialidad sobre Keiko Fujimori. Entonces, de aquí en adelante, todos los casos que sobre Keiko Fujimori, que me toque llevar o que estoy llevando, ya, bueno, caramba, yo aquí ya no soy objetivo, ¿no? Porque ya hay un caso, el caso Cócteles, entonces haciendo la analogía, entre comillas, que está prohibido en el código, ¿no? Haciendo ese parangón, en los casos de Keiko Fujimori, yo ya no podría verlos. Correcto. O sea, ahora, claro, yo creo que eso es, como te mencionaba hace un momento, es una posición errada, ¿no? El fiscal, siendo un funcionario público persecutor del delito, la correspondencia respecto a la imparcialidad tiene que mantenerse incólume durante todo el proceso. Tanto así que el propio proceso habilita el retiro de la acusación. ¿No es cierto? Entonces, hay el retiro de la acusación, incluso post actividad probatoria, si se evidencia que él no existe, se puede proceder al retiro de la acusación. Entonces, ¿dónde está que uno, al momento de formular la acusación, bajo el esquema del modelo, tiene que mantener, en todo caso, una posición acusadora? Si fuera eso, sí, el código proscribía la posibilidad del retiro de la acusación, y eso no es posible. Ya. Eso quiere decir que eventualmente, o sea, vamos, es viable o podría ocurrir de que el fiscal Domingo Pérez, en el caso Cócteles, pueda retirar la acusación. ¿Es posible? Sí es posible. Pueda reflexionar, o sea, y estamos hablando posible desde un marco legal. En puridad, o sea, de los hechos que se tienen, o sea, pareciera que en efecto no hay una imparcialidad de parte del fiscal Domingo Pérez, y probablemente veo muy lejano, por no decir imposible, que él pudiera decidir el retiro de la acusación en un caso tan emblemático, con tanta presión, con tantos procesos, y que finalmente le puede terminar costando, creo yo, la carrera, ¿no? Porque probablemente, así como esto ha decidido catapultar su carrera y ponerlo en los ojos de la comunidad nacional, retirar la acusación sería un acto que, sin lugar a dudas, sería muy cuestionable. Entonces, desde una perspectiva, creo, orientado a una visión personal, sería muy difícil que lo haga. Sin embargo, el marco legal sí lo ampara, sí lo recoge y sí se puede. ¿Y cuál es la consecuencia del retiro de la acusación? ¿La absolución inmediata? Sí, por supuesto, por supuesto. El retiro de la acusación tendría que justificar un sobreseimiento, un archivo de la causa, y que finalmente se evidencie la inexistencia de responsabilidad penal. Ahora, yo creo que es lo que correspondería a un Estado de Derecho a cualquier fiscal, que si es que se advierte que finalmente no existen elementos de prueba que evidencien su responsabilidad, pensando en una economía procesal, en no desgastar tiempo, recursos y demás, se termine por acotando de que en alguno o en todos, si fuera el caso, no existe algún tipo de responsabilidad. Y esa fue la lógica del modelo del 2004, ¿no? Ahora, aquí se precisa de que, bueno, que el fiscal ha perdido objetividad porque acusó. O sea, si no hubiera acusado, en el caso de Cócteles, no habría perdido objetividad y podría seguir investigando a Keiko Fujimori en otros casos. Yo creo que esa afirmación podría incluso traerle algún tipo de revés, ¿no? Porque si es que él asume que él ha perdido objetividad, lo primero que va a tocar es que cualquier caso que él conociera vinculado a alguno de los procesos, porque recordemos que no solamente está investigada Keiko Fujimori,
sino es respecto a cualquiera de las personas comprendidas en ese expediente, él tendría que inhibirse, porque él está reconociendo que es posible que haya una falta de imparcialidad. Ya. Entonces yo creo que esa es una decisión que es peligrosa, es por esa razón que se habla de una exclusión excepcional, porque no está en los supuestos que la norma prevé. Aunque no haya acusado, me dice usted. Aunque no haya acusado. Aunque no haya acusado. Perfecto. ¿Cuál es la... Si bien es cierto, se ha vinculado este caso con la sentencia del Tribunal Constitucional, el caso Arsenio de Guardia, ¿cuál es ese punto de contacto a través del cual se ha generado esta vinculación mediática? Yo creo que el punto de contacto, no hay un punto de contacto en realidad. Ninguno. Ningún punto de contacto. ¿Cuál es el criterio en el La caso del TC? referencia tiene que ver con el criterio de imparcialidad. O sea, lo que pasa es que esta reciente sentencia del Tribunal Constitucional lo que hace es establecer cuál es el nivel, o en todo caso, hace una suerte de definiciones respecto a lo que va a ser la imparcialidad en el marco de la actividad fiscal. Entonces, esa definición es una definición que es transversal a cualquier proceso en el que se cuestione la imparcialidad de un fiscal. O sea, el razonamiento podría ser este. O sea, en el caso de Arsenio de Guardia, por ejemplo, es el fiscal no puede investigar el mismo caso en el que él ha sido perjudicado, Correcto, ¿no? correcto. O sea, fiscal aquí fue un caso de obstrucción a la justicia, estaban obstruyendo su propia investigación y él no puede investigar un caso en el que él mismo es perjudicado. Entonces allí se perdió La objetividad. la objetividad. Esa línea argumentativa a lo mejor no podría devenir en que, bueno, del mismo modo como tú no puedes investigar un caso en el que has sido perjudicado, tampoco puedes investigar un caso en el que, vamos, ya has acusado y perdido imparcialidad, más o menos por ahí iría la línea. No, en lo absoluto, porque lo que pasa es que el razonamiento del Tribunal Constitucional es un razonamiento interpretando los supuestos de inhibición. Entonces, dentro de los supuestos de inhibición, uno de los principales es, yo no puedo ser fiscal de quien me debe dinero, por ejemplo. ¿No es cierto? Ya. Porque claro, si tú me debes dinero a mí y yo soy fiscal, no tengo imparcialidad, porque finalmente voy a buscar cobrar una suerte de venganza en el marco de ello. Entonces, aquí lo que han hecho es una interpretación respecto a ello, porque dicen, si tú no puedes ser fiscal de una persona con la quien tienes si tú no puedes ser fiscal o juez respecto de una persona a la cual tú has defendido o has acusado o has juzgado, tampoco puedes hacerlo cuando tú eres afectado del delito. Entonces no diría, no, lo que pasa es que desde una perspectiva técnica, el afectado del delito de resistencia a la autoridad no es el fiscal, ¿no es cierto? Es el Estado. Pero claro, el Estado representado por este fiscal. Entonces, en ese marco, sí es posible entender a este como una suerte de parte procesal o, en todo caso, que tiene algún tipo de vinculación o enemistad manifiesta o aparente, cuanto menos, respecto a una situación como la que justifica el delito de obstrucción a la justicia. Ahora, el artículo 53 regula la inhibición del Código Procesal Penal, ¿no? Cuando hubieran intervenido anteriormente como juez o fiscal en el proceso. ¿Ya? ¿Cómo se interpreta esto a la luz del caso? Claro, aquí tendría que él haber sido antes juez y ahora le toca ser fiscal. O sea, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, el caso del fiscal superior Rafael Vela? Él fue juez durante mucho tiempo. Ya. Y entonces, ¿qué pasa si uno de los casos que él conoció y juzgó y absolvió o condenó termina cayendo en su despacho y él le corresponde investigar? Sí es importante precisar de que la investigación de la que se está apartando Domingo Pérez es una investigación preliminar, ¿correcto? Correcto. O sea, ni siquiera es un proceso penal. Así es. O sea, puede que no formalicen. Es posible que no formalice. ¿Y ese contexto es particularmente interesante de analizar? Es interesante porque finalmente le está trasladando la responsabilidad a un fiscal de lavado para que sea el fiscal de lavado el que tenga que tomar esa decisión complejísima en un caso con tantas luces encima. ¿En algo va a variar esta investigación preliminar si el Ejecutivo no observa este proyecto que le da facultades a la policía de intervenir en investigación preliminar? En realidad por supuesto que va a generar una afectación completa, ¿no? Porque está en finalmente, curso. sí, claro, porque finalmente dentro de lo que no ha previsto esta modificación legislativa es cuál va a ser ese mecanismo a través del cual se va a adecuar. Ya. O sea, se refiere a que no ha contemplado la posibilidad de cómo se van a atribuir las responsabilidades o distribuir las responsabilidades en las investigaciones en curso. No, más que eso no. O sea, ¿cuál va a ser el proceso de adecuación? Por ejemplo, recordemos el Código de Procedimientos y el Código Procesal Penal. Este código, que es el Decreto Legislativo 957, tiene un decreto legislativo que es el siguiente, que es el 958, Sí. que establece el procedimiento de adecuación o adaptación al nuevo Código Procesal Penal. Y establece plazo, por ejemplo, te dice, 30 días antes de que pases del viejo código al nuevo código, tú tienes que hacer una liquidación. Esto es, hazme un inventario de casos, dime cuántos casos están en instrucción, cuántos están en control, y a partir de eso, esta cantidad de casos que están en instrucción, pásalos y se quedan en el viejo modelo, estos se quedan en el nuevo modelo. Eso no se ha previsto en esta modificación. Como no se ha previsto, significa que si hoy día se publica la ley, al día siguiente la Fiscalía tendría que mandar todas sus investigaciones preliminares en el estado en el que se encuentran a la policía.
o Ya. disponer la inmediata formalización de la investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque esta nueva modificación, como es una modificación al código, no establece un mecanismo de implementación. Entonces vamos a tener un serio vacío porque la Fiscalía va a perder competencias respecto a las investigaciones preliminares, a menos que vía control de convencionalidad, de oficios, la propia Fiscalía decida mantener la competencia, lo cual nos va a llevar a generar una suerte de cuestionamiento respecto a la propia investigación. ¿Cómo eso podría ser posible? Claro, lo que pasa es que cuando hablamos del control de convencionalidad, el control de convencionalidad tiene una corriente amplia que habilita que cualquier funcionario público se encuentra pasible del cumplimiento de ¿El las fiscal disposiciones. Cualquier funcionario público. Aunque sea Cualquier funcionario público. postulatoria su labor. Cualquier funcionario público. En esa lógica, es posible que alguien pueda decir, ¿sabes qué? Vía control de convencionalidad, yo soy el titular y no las voy a pasar. Ahora, claro, esto entraría a una discusión de responsabilidades administrativas, civiles, penales, que finalmente decantarían para ver si tiene o no tiene competencia. En el caso peruano, nosotros nos hemos acostumbrado a que este control de convencionalidad sea estrictamente jurisdiccional, Sí. y que sean los jueces los que lo apliquen. Pero la sentencia de la Corte dice que esto es completamente amplio y transversal a cualquier funcionario público. Porque los derechos humanos, al ser incorporados dentro del ordenamiento general, corresponde aplicación a cualquier funcionario público, Aunque la ley establezca otra cosa. por supuesto. Bueno, aún ese es un tema, una noticia en desarrollo, aún no ha sido aprobado. Bueno, ya el Ejecutivo anunció que no lo va a observar, ¿no? Es peligroso, ¿no? Lo cual es peligroso porque tu finalmente opinión va a es ser esa. la suerte de las leyes que finalmente se han venido dando, ¿no? Y- La y- de crimen y demás. Su opinión en general es que esta modificatoria es peligrosa, Sí, por supuesto, muy peligroso. pero los policías se han venido preparando para hacer precalificaciones, le podría decir a alguien. Sí, pero lo que pasa es que Jurídicas aquí hay y un además problema. la Fiscalía en 20 años, ¿acaso se ha preparado para investigar materialmente el delito? Totalmente de acuerdo que no se ha aprobado. El problema no es ese. O sea, el problema es la concepción o la definición que tengamos de diligencias preliminares. O sea, si tú tienes claro cuál es la definición de diligencias preliminares, esto es, que es una etapa procesal para poder identificar si existe la apariencia de un delito no ha prescrito, a identificar al presunto autor y a la presunta víctima, y la tienes así de clara, Mm, cosa que no ocurre hoy con el Ministerio Público, ujú. entonces la policía fácilmente podría asumir diligencias preliminares. Pero hoy por hoy el Ministerio Público hace actividades que corresponden a la etapa de investigación preparatoria en diligencias preliminares. ¿Por qué? Porque necesita tiempo. Y entonces, si la policía va a hacer exactamente lo mismo, vamos a tener dos fiscales y en dos estadios completamente independientes. Y si es que un tema tan delicado como abrir o no una investigación se le va a asignar a la policía, habría que ver el grado de confianza que tenemos a la institución policial, ¿no? Yo siempre digo esto. ¿Qué es lo primero que piensa el ciudadano cuando un policía detiene un vehículo? Si uno se siente más seguro, entonces estamos el momento adecuado para otorgar mayores facultades a la Policía Nacional. Pero si no es el caso, yo creo que habría que repensar. ¿Cuál va a ser el trabajo de la nueva fiscal que va a asumir la investigación preliminar contra Keiko Fujimori por este caso? El caso de que el fiscal Domingo Pérez ya no va a haber. Bueno, en realidad es un tema casi problemático, ¿no? No tengo claro los tiempos, pero si estos hechos datan de cuando cerró el proceso electoral, y el proceso electoral, si mal no recuerdo, ha sido en el 2021, Aportes de 2021. ¿no es cierto? Entonces significa que es un caso complejo, porque no es un caso de crimen, ¿no es cierto? Porque está saliendo de los casos de crimen, a menos que postulen que hay una organización criminal. Postulan que es una organización criminal. Postulan. Entonces estamos hablando de unas diligencias preliminares con un plazo máximo de 3 años. Entonces, 21, al 22, al 23, al 24. Significa que este año, meses más, meses menos, esa investigación ya tiene el plazo vencido. Lo que genera la necesidad y la obligación legal de que ese fiscal emita un pronunciamiento. Si va a archivar o va a formalizar. Cosa que es problemático, ¿no? Porque claro, un fiscal que no ha investigado ese caso, que no conoce ese caso y que le llega con el plazo al límite, es sumamente peligroso. Porque ¿sobre qué va a resolver un caso que no conoce? Ok, y si le traslada esta carpeta fiscal a esta nueva fiscal, eso quiere decir que ella, al primer día hábil que observe esto, puede archivar o puede formalizar. Tiene que, porque la ley establece plazos perentorios y el incumplimiento de esos plazos puede justificar que cualquiera de las partes formule un control de plazo. Y en el control de plazo le van a verificar básicamente, estás en diligencias preliminares, el plazo máximo de una diligencia preliminar de manera excepcional es el plazo máximo de la investigación. El plazo máximo de la investigación en crimen organizado es 3 años. Ergo, tu diligencia preliminar se vence en 3 años. O sea,
No me interesa si tú fuiste competente o no fuiste competente. El Ministerio Público es una sola entidad y responde por todo lo que hagan cualquiera de sus Claro. integrantes. Bueno, esto también puede tener otra lectura, ¿no? Una lectura un poco más política, ¿no? El fiscal Domingo Pérez le dice a Rafael Villabarba, luego de tocarle la puerta y decirle, separarme de este caso porque quiero enfocarme en el caso Cocteles, ¿no? No quiero tener tanta carga. Es una opción. Yo creería lo contrario. Yo creería que probablemente no hay insumos probatorios para poder generar un caso, ¿no? Entonces, O no quiero archivarlo yo, quiero que lo archive alguien más. es posible, es posible, es Quiero que lo posible, archive es posible. otra Es fiscal, posible ¿no? y es justamente por eso que utilizo como referencia la sentencia del Tribunal Constitucional para dar la apariencia que el responsable del posible archivo no es que sea yo, sino es el Tribunal Constitucional al emitir una decisión. En el caso de Arsenio Leguardia, o sea, es Arsenio. Claro, exacto. O sea, finalmente, probablemente porque, como reitero, o sea, no hay la necesidad de extrapolar esta resolución a este caso, ¿no? No son completamente autónomos e independientes. Con lo cual también habría una lectura favorable para el doctor Arsenio Leguardia, ¿no? Él podría decir, yo indirectamente archivé también este caso. Sí, 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 claro. Ahora, reitero, yo no veo esa vinculación, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias, doctor Zúñiga Escalante, por su participación. Hemos aclarado diversos puntos sobre la noticia que se difundió el día de ayer. Fiscal José Domingo Pérez ya no investigará a Keiko Fujimori por los aportes en campaña del 2021. Muchísimas gracias, doctor. El caso Cocteles continúa. El caso Cocteles continúa hasta que el Tribunal Constitucional, recuerda, tiene pendientes algunas resoluciones por emitir. Sí, tiene ahí un habeas corpus, pero ese habeas corpus que presentó Juliana Loza se encuentra en primera instancia aún. Pero sí puede llegar al Tribunal Constitucional. Ok, sí, es posible. Bueno, entiendo que se había querido acumular ahí a este caso, ¿no? Sí, también en ese habeas corpus se cuestiona la tipicidad del delito de lavado de activos en vía constitucional, lo que es un poquito complicado, porque de manera excepcional el TC puede analizar, dicen algunas sentencias del Tribunal Constitucional, tipicidad, Correcto. subsunción, ¿no? ¿Qué opina usted? ¿Puede analizar el TC? Lo que pasa es que depende del momento que nos encontremos, pues porque, por ejemplo, si yo cuestiono que estás afectando mi derecho de defensa en etapa intermedia, Mm, porque no está descrito adecuadamente el marco de imputación, entonces yo creo que eso sí puede conocer el TC. Y claro, se va a pronunciar sobre la afectación al derecho de defensa sí. en ese extremo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un caso, por ejemplo, me parece que es el 2440-2013, Ya. la libertad, y en ese caso el Tribunal Constitucional dice, oye, se afecta el derecho de defensa en tanto que en el marco de la imputación Ujú. se consideró la autoría, se consideró como coautor y se condenó como instigador. Ya. Esa variación tiene que ver finalmente con tipicidad, ¿no? Entonces, es posible, yo creo que sí es posible cuestionar. Ahora, habrá que conocer a detalle cuáles son los fundamentos que se han esgrimido en ese caso. Bueno, ya lo conversaremos en una próxima entrevista. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos que han sintonizado el programa Se Corre Tras el Lado, que se transmite a través del portal jurídico más visitado de todo el Perú, LP Pasión por el Derecho. No se olviden de revisar toda nuestra parrilla de contenidos que se difunden a través de este canal digital de LP. Bueno, me despido de todos ustedes, queridos amigos. Francisco Chuquicayata, permiso. Hasta pronto.